Bueno, testimonio de Marcelo Pacetti. Marcelo Pacetti, subdirector del diario La Capital de Mar del Plata. La primera pregunta, Marcelo. ¿Cómo fue la cobertura del diario de la Cumbre de las Américas? El diario le dedicó prácticamente todos los recursos humanos a la cumbre y a la contracumbre. Se trabajó mucho desde antes, desde los anuncios, pero en lo que fue la cobertura específica para el diario, hubo equipos en la calle, hubo equipos en el centro de prensa enfrente del Hotel Hermitage, que fue la sede de las deliberaciones, y tuvimos la posibilidad, por tener cercanía o relación con el hotel, de tener gente dentro del Hermitage durante la realización de la cumbre. Yo tuve la fortuna de estar 3 días prácticamente viviendo adentro del hotel, con lo cual vivías la cocina de lo que fue específicamente la cumbre ya iniciada. En lo previo, claro, todas las expectativas que estaban entre los operativos de seguridad, lo que pasaba con los vecinos, los políticos que ya iban llegando, la organización de este encuentro. O sea que se le dio muchísima importancia, prácticamente todo el personal trabajando, todas las secciones, durante, yo te diría, desde 10 días antes hasta 2 días después, con una cobertura máxima, todo el personal prácticamente dedicado a cubrir la Cumbre de las Américas. Al estar, una de las cosas que siempre se discute, y al vos estar adentro, Marcelo, o tan cerca, y cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad de los operativos de seguridad que tenían los presidentes, de el portaaviones, toda esa fábula urbana, si existió o no, porque hay algunos que afirman que sí estaba el portaaviones, estaba todo, y hay otros partícipes del evento que dicen que Bush, por ejemplo, vino con una seguridad completa, pero lo del portaaviones es un mito. Sí, hay mucho de mito, pero también se vieron por primera vez medidas de seguridad extremas que jamás se habían visto en Mar del Plata. Yo vivía en la zona de Constitución y, por ejemplo, en los días previos veas personal inspeccionando la salida de los desagües para constatar que estuviera todo normal. Después, bueno, hubo un operativo muy grande desde el cierre del espacio aéreo. Me acuerdo como anécdota que en un momento, el día anterior, estaba cerrado el espacio aéreo y hubo una alerta, habían detectado algo extraño en la zona de Dolores, y era un avión fumigador. Estuvo a punto de ser derribado, un avión fumigador en Dolores que aparecía en el radar de la seguridad. Y otra cosa, como anécdota, si se quiere, que nos llamó la atención y que era la primera vez que nos pasaba en Mar del Plata, cuando entra Bush al Hotel Hermitage, que estábamos esperando, estaban el resto de los presidentes para saludarlo y la comitiva, yo me acuerdo que estaba transmitiendo en vivo para el EU6 y se cortó la señal. Se inhibieron todos los celulares eran unos ladrillos que usábamos, pero se inhibieron todas las señales de celulares, que era algo que se escuchaba, que pasaba en algunos acontecimientos, pero aquí nunca había pasado. Y era una medida de seguridad establecida por la custodia de Bush, ¿no? Hubo muy fuerte. Como también hubo operativos de seguridad muy fuertes por parte de Chávez, de la gente de Chávez. Recuerdo que tenía designado un piso en el Hermitage y a último momento, para despistar, cambiaron de hotel. La sede de Chávez no fue el Hermitage. Él fue a otro hotel, contrató todo un piso, tenía un sistema de seguridad, incluso incluía perros, que fue otro de los hechos llamativos, ¿no? De las notas de color para los periodistas a la hora de evaluarlo, ¿no? La situación adentro del Hermitage, o sea, se notaba la tensión existente no solamente entre el debate, sino entre las delegaciones. Sí, había mucha tensión. Había mucha tensión y había grupos perfectamente definidos. A la hora del análisis final, del debate final, y cuando ya se escuchaban las sirenas de fondo por lo que estaba sucediendo en Colón, que ahí adentro uno tenía un panorama totalmente distinto a lo que estaba pasando, pero la información llegaba. Pero por un lado tenías el polo muy unido del Brasil, o sea, a través de Lula, la delegación argentina y Venezuela, y por el otro lado vos veías el malestar o la unidad de Canadá, Estados Unidos y México. Y especialmente Fox, que llamaba la atención porque era un tipo muy alto,
una figura muy... Recorría mucho el lobby en los descansos, buscando, precisamente haciendo lobby, ¿no? En su rosca, por un lado lo del ALCA, por el otro lado la posición de Argentina, Brasil y Venezuela, insisto específicamente, aunque Uruguay también, oponiéndose. Fueron momentos de mucha tensión y de corrillos y de charlas informales, donde, entre otras cosas, y ustedes lo saben más que nadie, se apostó a producir el desgaste de la figura de Bush, que se aburría. El tipo se aburría en las reuniones y la postura era, bueno, hablar y hacer la posta, y así fue como entre Kirchner y Chávez hablaron más de 4 horas, fueron haciendo discursos de 3 y 4 horas que Bush ya no soportaba más, hasta que al final, harto, decide retirarse, que fue a la tarde cuando se fue a Brasil, en el mismo avión presidencial con Lula, con lo cual quedó todo inconcluso. Eso a modo de anécdota, ¿no? Evidentemente en la entretela y por abajo había negociaciones mucho más fuertes que estaban fracasando en ese mismo momento. Ahora, ese desgaste, ¿vos lo notaste que fue una cuestión coordinada? Totalmente. Fue absolutamente coordinado. Yo escuché charlas, hay que hablar, le decía Kirchner a Chávez, porque pasaba todo en el hall, en la barra del hotel. Hay que hablar y cansarlo, se va a aburrir. Y Lula se reía, y estaba Alberto Fernández, que era jefe de gabinete en ese momento, que también asesoraba, estaba Tayana, y un poco la política era esa. Aunque parezca risueño, desde la alta política, lo que se estaba debatiendo, estamos hablando de una situación absolutamente humana, de producir un desgaste a uno de los protagonistas fundamentales que sabían que se aburría y que no iba a aguantar tantas horas escuchando discursos. Y así fue dándose, discursos eternos, que produjeron este desgaste, ¿no? Entonces, ¿Bush estuvo o no cuando se rechazó el ALCA presente? No, ella se retira, ella se fue. Él cuando ve que, con Condoleezza Rice, que queda, él cuando ve que esto fracasa, decidirse, ya sabe que el final no es el que él preveía. Y tampoco, creo que era el primer ministro de Canadá, que estaba presente, que habían visto que fracasaba. De hecho, Fox es el primero que sabe que fracasa, porque se lo dice directamente Lula y Kirchner, que lo que ellos pensaban. De hecho, el documento final, hay 2 documentos, donde no queda absolutamente nada plasmado. Hubo mucha confusión en ese sentido. Y terminó todo abruptamente, ¿no? Con un triunfo en definitiva de quienes no aceptaron el ALCA, que además no estaba en la agenda. Era un tema que no estaba en la agenda primariamente para analizar. Lo ponen de prepo y ahí es donde comienza todo el debate. Mucho repentino hubo, mucha decisión repentina. El discurso previo del día anterior de Chávez es lo que impulsa a poner en agenda el tema del ALCA, porque si vos ves el final del discurso de Chávez en el Minela, él dice: voy a llevar la voz, algo parecido, de la gente a decir que rechacemos el ALCA, como que no estaba previsto el tema del ALCA. No estaba previsto, ni a favor ni en contra, no era un tema que iba a ser analizado. Lo instala Estados Unidos con México y Canadá especialmente, y ahí se produce todo este debate tan repentino, se resuelve todo en cuestión de horas, porque si no aparecía en agenda este tema, que ya te insisto, en el temario, cuando los cancilleres en la previa analizan, esto no aparecía, esto no figuraba. Y después, bueno, se produce todo lo que ya se sabe, ¿no? Que la historia ha visto que ha marcado, a partir de ese hecho, las políticas en el continente hasta el día de hoy, ¿no? ¿A ustedes como periodistas les será fácil acceder a las personas o había demasiado off? No se accedía. O sea, el periodismo estaba enfrente. Lo mío fue una trampa, si se quiere, porque no estaba como periodista dentro del hotel. Yo estaba acreditado como parte del hotel, como del staff del hotel. O sea, sí, al final, cuando terminó, sí pude sacar el grabador y trabajar. Pero el periodismo estaba enfrente, y donde por lo general iba algún vocero o algún representante en una conferencia de prensa. Sí se permitió el ingreso del periodismo a la bilateral entre Bush y Kirchner. Pudieron ingresar los fotógrafos y después hubo una conferencia de prensa en el hotel, pero el acceso no era
no era directo, no, de ninguna forma. No se podía hablar con ellos. Y tu experiencia como tantos años en la profesión, ¿qué te dejó la cumbre o qué te dejó ver ese movimiento desde lo personal, desde tu óptica personal, que también un poco el rescate de lo que nosotros queremos hacer, de qué fueron los protagonistas en distintos niveles, vos fuiste uno de ellos, de esta experiencia de la cumbre? Yo creo que fue el hecho político más importante en la historia de Mar del Plata. Nada equipara a nivel de encuentro por los protagonistas, por la importancia, por la seguridad, por los incidentes, por los preparativos. Nada es comparable a lo que se vive, por el nivel de discusión y el tema que se discutió, que marcó un antes y un después, o una agenda muy, muy importante. No hubo nada como eso en la historia de Mar del Plata. Pero al mismo tiempo me permitió constatar, estando adentro, que a veces las superestructuras y las organizaciones con tanto tiempo siempre ofrecen alguna endija. No solo por lo que te estoy contando de la discusión del ALCA, sino que es una anécdota que me permito compartirla. Durante mucho tiempo se prepara una cumbre con antelación. La foto oficial de la cumbre iba a ser en la puerta del Teatro Auditorium cuando terminaba el acto de apertura. Cuando bajaban del acto de apertura, las delegaciones iban a poner la escalera y se iba a sacar la foto con el fondo del Teatro Auditorium. Eso estaba previsto desde 6 meses antes. O sea, comunicaciones de Cancillería, cada gobierno de cada país sabía que eso iba a pasar. Sin embargo, esa misma mañana, Víctor Buge, fotógrafo de la Presidencia de la Nación, jefe de fotografía de la Presidencia de la Nación, decía, esa foto no dice nada. Esa foto no representa Mar del Plata, tiene que tener mar de fondo. Allí mismo con Cancillería, con el gobierno argentino, se decide que la foto se iba a hacer en la terraza del Hermitage. Se consiguen rápidamente unos maderas como para hacer los escalones, alfombras, se improvisa todo en 1 hora y se decide que la foto se saca allí. Ahora, se comunica a las delegaciones que cuando salgan del auditorio tienen que ir al Hermitage. Y yo recuerdo que viene, a propósito de lo que hablamos hoy de seguridad, la custodia de Bush sube a la terraza del Hermitage para ver el lugar donde va a ser la foto. Yo estaba presente, o sea, fui testigo directo de eso. Y cuando ellos miran que está todo rodeado de edificios, dicen, es imposible. Acá no se puede hacer la foto. O sea, puede haber un francotirador en cualquier lado, además, decidido en cuestión de horas. Y Buge y los argentinos dicen, se va a hacer acá, se hace acá, no se puede hacer en otro lugar. La foto se hace acá porque Mar del Plata es ese fondo. Y con esa incertidumbre van llegando los presidentes al Hermitage, subiendo por la escalera, por el ascensor, una cosa absolutamente improvisada, hasta la terraza para hacer la foto. Y era tal la improvisación que me permito contar otra anécdota cuando hablábamos de la extrema seguridad y la locura que se vivía. La gente de Bush dice, acá no va, acá no se puede, sin embargo, deciden que sí lo van a hacer. Y estábamos en la terraza y yo estaba junto a Jorge Puccinelli. Jorge Puccinelli era el gerente comercial del U6. Y en eso viene Bush caminando con Condoleezza Rice y toda su custodia por detrás, 20 personas. Viene Bush y cuando queda cara a cara con Puccinelli, Puccinelli se saca del saco un pin que tenía del U6, creo que era un pin argentino, se lo saca y con un desparpajo y una frialdad total, lo toma de la solapa a Bush y se lo pone a Bush. O sea, no le pegaron un tiro a todos los que estábamos alrededor y nunca, siempre quedó, cada vez que lo encuentro a Jorge le pensaba que vos le pusiste un pin a Bush en la terraza, una cosa, aunque, ¿a qué voy con esto? Que muchas medidas de seguridad, pero siempre está el detalle que se te escapa. Bueno, acá lo vivimos de cerca, después se sacó la foto, no hubo ningún inconveniente y fue la postal que recorrió el mundo, ¿no? Con Mar del Plata del fondo, que en definitiva es la foto que interesa siempre que se hace una cumbre. Cada vez que hay una cumbre es la de los presidentes y la de los incidentes.
y acá también la tuvimos, ¿no? Retomando un poco el principio de tu relato de esta última parte, vos sostenés que es uno de los, o el acontecimiento más importante político de Mar del Plata. La repregunta, lo que me interesaría es, según tu criterio, ¿por qué no hay una memoria histórica en los marplatenses, desde el ciudadano común hasta los distintos gobiernos que sucedieron municipales, que no hay una referencia a la cumbre? No existe. Mirá, se me acaba de ocurrir ahora que lo está diciendo vos. Por un lado, yo tenía la teoría de que la contracumbre o los incidentes habían opacado eso. Pero creo que con la frase de Alca y Alca al carajo, ahí está la grieta. La síntesis de La síntesis y la grieta, porque en definitiva se identificó a la cumbre como algo muy ligado al kirchnerismo. Y terminó siendo eso, el kirchnerismo y Venezuela y Chávez. Y entró en me parece que entra, que eso se comió al hecho concreto que ha sido para Mar del Plata el encuentro de los presidentes de toda América. A ver, que nunca había sucedido. Lo más parecido y muy lejano, lo más trascendental había sido la Conferencia Internacional del Agua, en la dictadura, en el 79. Nada equipar, y nada lo va a equiparar. Yo no creo que pueda haber, más allá de acontecimientos deportivos, en cuanto a repercusión, nada políticamente va a volver a ser como esto, por la cantidad de presidentes que confluyeron, por el momento histórico, por el debate, pero creo que la cumbre de las Américas entró de lleno en la grieta que nos ha dividido a todos los argentinos. Te hago una consulta, vos hablaste de los acontecimientos deportivos. El otro hecho que uno encadena a nivel de Mar del Plata, a nivel americano, es los Panamericanos. O sea, 95 los Panamericanos, 2005 la cumbre. Y en los dos hay un actor de bambalinas que es Cuba. Totalmente. O sea, desde el punto de vista que en el 95 a Mar del Plata resignan en el 91 y obtienen en el 95 a instancia de Cuba, y que en el 2005 Cuba no está, pero está. ¿Hay constancia o tenés esa vivencia de que Cuba no estaba, pero estaba en la cumbre? No estaba en la cumbre. Sí, lo de los Panamericanos, que quedó muy presente la presencia de Cuba, y es decir Cuba y decir Javier Sotomayor, cuando uno recuerda los Panamericanos. Pero sí, claro, la ausencia de Cuba en la cumbre fue uno de los hechos más llamativos. Y de hecho, la contracumbre, si se quiere, con algunos de sus máximos exponentes, Kusturica, Manu Chao, Maradona, Bonazo, era un poco representar esa ausencia que era llamativa, por cierto, ¿no? Lo que nosotros, por los distintos entrevistas que hemos hecho y la búsqueda que hacemos, no se entiende la contracumbre sin Cuba. Tal cual. Y que Cuba tuvo una presencia mismo en la cumbre y afuera de la cumbre en Mar del Plata muy fuerte. Sí, sí. ¿Eso ustedes lo pudieron Sí, constatar? totalmente. Sí, totalmente. Me faltaba Evo Morales nombrar, ¿no? Sí, fue un poco el homenaje o la presencia de Cuba en un escenario en el que no lo dejaron participar. Me parece que sí, se puede leer así también. ¿Ustedes cubrieron también la contracumbre? Sí. ¿Qué balance hace de ese segmento? Incluyendo a los incidentes, pero más allá de los incidentes. Es que para el resto, para el común de la gente, la contracumbre era más importante que la cumbre, en cuanto a al momento, en ese instante. La presencia, las figuras, el hecho de que estuviera Maradona simplemente, generó a Chávez. Las fotos de la contracumbre son realmente alucinantes, y el movimiento que generó fue muy fuerte. La cumbre era un hecho político, si se quiere, con la seriedad que eso implicaba, pero la contracumbre fue lo que llegó fuerte al resto de la comunidad, ¿no? El marplatense latió más con la contracumbre que con la cumbre. Es que además la cumbre no podía acceder el marplatense, Exactamente. era un lugar cerrado, Totalmente. cubierto por vallas de seguridad. La contracumbre caminaba por la Exactamente, claro, totalmente, fue así. La cumbre era algo abstracto, la contracumbre fue palpable, ¿no? La zona de exclusión ayudaba. La zona de exclusión fue tremenda, no pasaba absolutamente nadie. Quedó aislada, ese sector quedó completamente aislado, y la fiesta o lo popular se vivía fuera de las vallas, ¿no? Detrás de las vallas.
volviendo a un hecho que mencionamos varias veces, que son los incidentes, también hay como una construcción urbana que esos incidentes fueron acordados en la cumbre donde tenían que suceder y cómo tenían que suceder, mientras hay otros actores que sostienen que fue un movimiento genuino y espontáneo. ¿Vos qué opinión Yo tenés? estoy entre los primeros. El movimiento de la marcha y estuvo, obviamente que fue organizado, había entidades que convocaron, pero los incidentes estaba perfectamente delimitado cuál era el sector donde se podían producir incidentes, donde se podían producir daños, porque era la foto que siempre está. Esa foto venía de todas las cumbres anteriores. Si uno revisa las cumbres anteriores a través de lo gráfico, no están las deliberaciones, están los incidentes. Gente encapuchada, gente disfrazada, fuego. Esa foto era necesaria. O sea, sabían que iba a pasar. Y entonces se dijo, estas 3 cuadras de Colón tienen 20 minutos. A mí me lo va a desmentir mucha gente, va a decir que es un disparate lo que estoy diciendo. Pero después uno charla con fuentes policiales y fue así realmente. Tienen 20 minutos para hacer destrozos y se acabó. Y así fue, así fue. ¿Y eso vos pensás que fue parte del desgaste a que sometieron a Bush? Sí, claro que sí. Sí, sí, era parte. Era parte porque adentro vos escuchabas que se estaba incendiando Mar del Plata. O sea, no tenían la dimensión que era tan... Acotado. Eso no se sabía que había sido acotado. Que se estaba incendiando Mar del Plata. Nos mirábamos, pero che, ¿qué pasa afuera? No, es un desastre, Colón. Viste que las primeras informaciones son siempre confusas y parece que explotaba la ciudad, pero sí, era parte, sin duda, sin duda. ¿Vos cómo te sentís como un actor de esas épocas en Mar del Plata? En ese momento uno no es consciente. Con el correr de los años, uno dice, yo estaba en el baño y al lado mío entró Chávez. Y estás tomando un café y estaba Toledo de Perú hablando con Fox y diciendo lo tuyo fracasa. Y cuando terminó la cumbre, esto es otra anécdota que no conté nunca, cuando terminó la cumbre, me acuerdo que ya cada uno salía para un lado, para distintos lados, y Chávez baja en el Hermitage, un lugar que yo ni conocía, ni sabía que existían. Había una oficina en un subsuelo, baja Chávez con su custodia, y yo de metido lo seguí. Y atrás vino Kirchner, atrás mío vino Kirchner, venía con un grupo, ya terminaba la cumbre, y se meten en una oficina muy chiquita, de 2 metros por 2, ellos 2 y alguien que los estaba esperando adentro. Y claro, obviamente, después la incógnita era saber quién era, ¿no? Y era Pablo Roca de Techín, que en esos momentos estaban haciendo los acuerdos con Venezuela por el tema del petróleo, de los caños, y esas cosas que pasaban en la cocina que uno desconocía, ¿no? Bueno, y con el correr de los años uno lo ve y decís, pucha, tuve la fortuna de estar ahí adentro. Cuando me convocan para estos 20 años, ¿no? Digo, pasaron muy rápido, pero, insisto, para mí fue el hecho más importante en la historia de Mar del Plata, ¿no? Y en esa informalidad que vos veías, es decir, una cosa era la reunión dentro del auditorio, donde bueno, cada uno tenía su rol, hacer esto, hacer lo otro, para alcanzar a aquel, para lograr los votos de aquel. En la informalidad, ahí en el lobby, ¿eran muy distintos los protagonistas? Sí, ¿Son distintos? Eran distintos. Uno veía especialmente en lo de América del Sur, ¿no? Que era como que cuando estás por dar un examen, afuera arreglás, bueno, vos encarás por este lado, yo voy por este, y entre ellos, lo que adentro después se mataban y eran todos abrazos, toda gente divina que tenía muy buena relación, pero adentro ya, cuando pasaban la puerta y entraban al salón del debate, ya estaban los equipos de Cancillería, los asesores, ya cambiaba todo, pero afuera era una cuestión, y además tenías protagonistas de clase A y de clase B, ¿no? Porque estaba el top, que eran, y después los otros que acompañaban, pero sí era un clima muy especial el que se vivía ahí. ¿Y Bush y Chávez se reunían No, en algún momento? en ningún momento, no se cruzaban, absolutamente no. Nunca buscaban incluso horarios diferentes para moverse.
Yo me acuerdo que Chávez salió 40 veces del debate. Iba y venía, salía, entraba. Lo mismo hacía Kirchner. Iban y venían y Bush no salió nunca, nunca, nunca. Sí con Condoleezza Rice, pero Bush no salía de aquel lugar, de donde debatían, ¿no? Pero nunca se cruzaron, nunca se cruzaron. Creo que ni siquiera se saludaron. ¿Y el resto de los países qué imagen tenés? El resto del condecorado. A mí me parece que ahí tuvo un trabajo muy fuerte Lula. Lula fue un protagonista muy fuerte de esta cumbre. Era un tipo que rosqueaba mucho y además era nexo. Y además Lula era el que se tenía que llevar a Bush, porque iban a Brasil. Entonces fue una parte muy importante. Yo recuerdo cuando se va Lula y se va Bush, se terminó la cumbre. Ya no hay más nada. Es como lo que quedaba era completar. Había terminado la cumbre. La cumbre había terminado en un fracaso para el proyecto de Estados Unidos, ¿no? Y un triunfo que en definitiva se celebró como tal de la delegación argentina, venezolana y uruguaya. Lula, Chávez y Kirchner interactuaban en el lobby y todo, o cada uno cumplía un rol. Interactuaban, completamente, constantemente interactuaban. En el lobby, sus equipos, en los salones, siempre interactuaron, siempre interactuaron. Y Lula fue, insisto, uno de los nexos. Él iba mucho, él estaba muy de cerca de todas las negociaciones. Alberto Fernández también trabajaba mucho en ese sentido, muchísimo, y el canciller Tajana tuvo un papel protagónico, ¿no? Fue muy fuerte lo de él también, con la parte diplomática de los otros países. Nosotros hay un personaje, ¿cómo es el nombre? Follonier, que aparece en todos los relatos. Es imposible conseguir un dato de Follonier hoy. Vos lo conociste, ¿no? Sabía el nombre, no lo conocí. Siempre hay un monje negro. Hay el que maneja desde atrás y no se lo conoce nunca, no se lo ve. Y evidentemente era él. Sí sabíamos por el apellido que era el hombre el que cortaba el bacalao, el que manejaba. Pero no, yo jamás tuve acceso ni lo pude. ¿Maradona pudiste interactuar en ese momento? No, porque yo estaba dentro del hotel. Yo no salía, yo no pude verlos. Yo no vi ni la contracumbre, ni los incidentes, porque si salía del hotel no podías entrar. Que vos estuviste como una parte de una delegación los 3 días en ese hotel. Exactamente. Tenía donde podía me escapaba para escribir color, apostilleo, toda la nota de color, en una oficinita que tenía en un depósito abajo, escondido, porque no estaba permitido, obviamente, ¿no? El que sí se coló en un momento en el hotel entró y estuvo un par de minutos después de sacar, ¿se acuerdan de CQC? Sí. Gonzalito, que le alcanzó a hacer una pregunta a Kirchner y otra a Bush en el camino cuando iban a la reunión bilateral, ¿no? Y otra pregunta que nos surge es, lamentablemente no hay, de todos los actores, no hay un registro histórico, no hay fotos, no hay nada. El diario no hay documentos, no hay nada de lo que pasó. Ni en la cumbre, sacando los documentos oficiales, pero mucho menos en la contracumbre. Digo, no quedó registro fotográfico, no. ¿Ustedes lo tienen? Sí, nosotros tenemos muchos registros fotográficos. Mucho, y aprovecho y lo vamos a poner a disposición porque esto es parte de la historia y nuestra obligación también. El archivo es abierto. Sí, pero hay muchos registros. Como preguntaba Julio hoy temprano, ¿cómo lo cubrió? Estuvieron todos los fotógrafos trabajando. Y además no había horario. Se trabajó en la calle, se trabajó en el estadio, se trabajó en el provincial, en el centro de prensa, en el Hermitage. Sí, hay muchísimo material. ¿Y ustedes tuvieron colaboración por ser un medio local de medios nacionales? ¿Fueron consultados? Sí, nos pedían mucho material. Cuando uno es local, es referencia en ese sentido, ¿no? Y sí, se trabajó en forma mancomunada, muy bien, con agencias internacionales incluso. Nosotros aportamos mucho material afuera, nos pedían, cuando es así, hay una foto, una cumbre en Vancouver, tenés que llamar al medio de allá. Tenés fotos, se mandaban fotos. Yo me acuerdo que en esa época me contaban en redacción, nos pedían de todos lados. Y más cuando hubo incidentes, ¿no? Los incidentes era la foto que todo el mundo quería. Sumale eso, Maradona y Chávez, llegando en un tren, bueno, todo pagaban mucho para la parte gráfica. ¿Qué balance haces 20 años después?
de lo que ha quedado de la cumbre, más allá de las conclusiones que nos fuiste planteando durante todo el reportaje. Me parece muy importante que se hagan trabajos como este. Esto es fundamental, porque mantener la historia viva, esto fue parte de la historia. Nosotros lo vamos a leer en los libros de historia, que fue en Mar del Plata, y mucha gente en Mar del Plata desconoce que este fue la sede o el epicentro o el escenario de una decisión tan trascendental. Vista la distancia, insisto, el acontecimiento político más importante de la historia de la ciudad, me atrevo a decir que no se va a repetir, que no va a haber nada de estas características y que tuvo todos los ingredientes. Va a ser muy difícil encontrar un acontecimiento que tenga todos los ingredientes que tuvo esta cumbre, esta contracumbre, los protagonistas, insisto, la seguridad, el momento, la tensión, nada va a equiparar a lo que se vivió hace 20 años en Mar del Plata. Antes de terminar, y de mi parte sería lo último que se me acaba de ocurrir ahora, sería bueno que más allá de este trabajo que estamos haciendo con Guillermo y el Centro de Estudios Sociohistóricos de América Latina Contemporánea, intentar para los 20 años, y por ahí es un atrevimiento planteártelo, comprometerte a que haya una referencia, una plaza, una plazoleta o algo que Mar del Plata pueda recordar Es bueno, ese hecho. Ya habría que empezar a trabajar en eso. Digo, Totalmente. sería Totalmente. importante. Totalmente. Mantener viva la historia. Viva la historia. Sí, sí. Es bueno, es muy bueno. Es interesante. Bueno, me parece que con el poder de la prensa se puede conseguir algo. Una calle, una plaza, algo tiene que... Es interesante. No, muy bueno. Es bueno. Gracias. Te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes.